Buenos días a todos. Seguimos en el Forbes CEO Summit. Soy Florencia Radici, editora de Forbes Argentina. Y ahora vamos a hablar de líderes con impacto. Me acompañan Antonio Aracre, CEO de Syngenta para Latinoamérica Sur, Gabriela Bardén, gerente general de PIG Argentina, Gastón Domínguez Caetano, general manager de Takeda Argentina y Southcom, y Gonzalo Aguirre, gerente general de Diageo Conosur. Y bueno, un tema que me parece muy interesante, que es cómo liderar. ¿Cuál es el rol de los líderes para potenciar el cambio en las organizaciones? Siempre decimos que esto tiene que bajar, siempre que hay que promover un cambio, tiene que bajar de arriba hacia abajo. El líder tiene que estar involucrado, así que me parece que sería interesante que me cuenten un poco cómo lideran ustedes con el ejemplo. Antonio, ¿querés romper el hielo? Bueno, cómo no. Buenos días a todos. Creo que lo que trato siempre de pensar es que es muy difícil pedirle a alguien que trabaja con vos algo que vos no estás dispuesto a hacer o que no estás dispuesto a mostrar. Entonces, no sé si tiene que ver un poco con la cuestión del ejemplo, pero sí con la cuestión del compromiso y la manifestación de ese compromiso concretamente en las cosas que vos hacés, decís y pensás. Tiene que haber una armonía, una lógica cuando te manifestás en una reunión de equipo o cuando simplemente actúas en el día a día. La gente tiene que ver esa coherencia y tiene que ver que esas decisiones se implementan en el día a día. Perfecto. Yo te quiero agregar algo. Creo que los liderazgos tradicionales están totalmente obsoletos. Creo que la forma de liderar y generar cambios positivos en las organizaciones ha cambiado drásticamente. Ya venía cambiando, se aceleró con la pandemia. Y para mí un punto central tiene que ver con los valores compartidos, ¿no? Yo creo que si vos querés generar un cambio positivo en la organización, cumplir objetivos retadores, tiene que haber valores que sean compartidos por las organizaciones. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Takeda, trabajamos mucho con 4 ejes que tienen que ver como compañía farmacéutica con los pacientes, con la reputación, con la confianza y en última instancia con el negocio. De la manera que vos puedas simplificar, que puedas hacer que la gente lo entienda, muchas veces se generan discusiones positivas que hacen que ese liderazgo sea más que por poder, sea más generado por autoridad y por consenso. Gabriela. Sí, creo que los líderes en las organizaciones hoy somos claramente creadores de cultura todos los días. Nuestros comportamientos, los símbolos, las cosas que hacemos en el día a día, como compartían acá, van generando cultura. Y creo que este año ha sido un año donde la cultura cambió mucho en las organizaciones y algo que para mí fue muy importante fue el tema de la agilidad en el medio de tanta incertidumbre. Hemos pasado un año donde todo fue incierto y la gente necesitaba algo de certezas en el medio de estar acomodándonos todos los días a una realidad diferente. Creer que nos habíamos ido por 2 semanas y llevamos 1 año y pico. Entonces creo que el tema de cómo nosotros nos volvemos ágiles, flexibles y adaptativos en este contexto y al mismo tiempo ayudamos a la organización a saber que tal vez hoy no hay tanta certidumbre, pero sí darles claridad. Claridad es a dónde vamos, que tenemos un norte, ir adaptándonos en función de el cambio que vamos viviendo ha sido algo muy importante en este periodo y lo sigue siendo hoy todavía, ¿no? Gonzalo, en el caso de ustedes. Sí, la verdad que yo estoy de acuerdo con todo lo que dijeron. Creo que hay un cambio o una adaptación del liderazgo en las empresas, especialmente en este año producto de la situación que estamos viviendo. A mí me gustaría rescatar 2 temas que me parece muy importante, que yo veo muy presente ahora como para liderar con impacto. Y en el contexto en el que estamos, la empatía con la situación es súper importante, ¿no? O sea, podemos marcar el rumbo y podemos decir vamos para allá, pero para generar ese vínculo y movilizar necesitamos ser muy empáticos con la situación en la que está viviendo nuestra gente, nuestros socios comerciales, la comunidad en general, ¿no? Y el otro tema que me parece importante es la determinación. O sea, la determinación de salir, la determinación que el líder pone para mostrarle a la gente que hay un camino de salida y que esa salida puede ser salir fortalecidos, ¿no? Haber aprendido las lecciones y haber aprendido y habernos desarrollado, yo creo que es importante, ¿no? O sea, esa determinación moviliza, ¿no? No solamente ver los problemas, sino ver que existe una salida y que esa salida es buena para la organización y para ellos profesionalmente. De vuelta, con la empatía de saber dónde ellos están, esa combinación me parece que es importante y yo lo veo muy presente hoy en día, ¿no? Eso te iba a decir, el tema de la empatía.
si bien siempre fue parte o debería haber sido parte, creo que en el último año aprendimos todos esto, a entender que también que cada persona con la que uno trabaja tiene realidades distintas. Me parece que más que nunca la vida de afuera, que a veces uno dejaba fuera de la oficina o del trabajo, ¿cómo llevaron eso con sus equipos directos, pero también, digo, en el rol de ustedes como número uno, con el resto de la compañía y como, de cierta manera, cara de la organización también? ¿Cómo hicieron esa parte para, digo, ya no estaba el pasillo o esas ocasiones? Bueno, es un tema interesante. Creo que la discusión es cómo cambió la forma de interrelacionarnos, ¿no? Creo que en la construcción de liderazgo, en la construcción de discutir temas, de generar grupos de pensamiento colectivo, la pandemia nos planteó un desafío que es, bueno, cómo generamos esos espacios en momentos donde no nos vamos a ver todos los días. Yo creo que, bueno, mira, yo te hablo un poco por lo que hemos discutido. Creo que, por un lado, vos con tu equipo de dirección tenés que trabajar mucho en encontrar nuevos vínculos, nuevas herramientas, nuevas formas. Pero también creo que esta discusión de cómo nos interrelacionamos, cómo mantenemos la eficiencia, la eficacia en nuestros proyectos, requiere de una escucha activa de los empleados. Nosotros, particularmente, una cosa que hicimos mucho durante este último año fue abrir espacios de escucha. Y en esos espacios de escucha entendés que vos no tenés todas las soluciones y entendés que hay otros puntos de vista que no fueron considerados que son importantes para reconectar con la gente. Yo creo que eso es clave y va a ser muy clave hacia el futuro a medida que vayamos cerrando la pandemia y encontrando cómo va a ser la nueva modalidad de trabajo, que seguramente no va a ser la que teníamos, en forma persistente. Claro. Gabriela. Sí, a mí me gustaría agregar, creo que el tema de la conexión este año fue fundamental. Arrancar cada reunión preguntando cómo están y cómo está tu familia, cómo están en tu casa, y uno se encontraba con respuestas que no se esperaba, porque la verdad que ha sido un año muy particular desde el punto de vista de la salud, económico, social para muchos hogares, y cambió mucho. Y abrir ese diálogo y saber y arrancar, aunque sea después una revisión de negocio, por ese lado creo que fue algo que generó mucha confianza y nos acercó en esta virtualidad que venimos viviendo. Y algo que quería comentarles es, hablando de cultura, este año armamos lo que llamamos el Board de Cultura o el equipo de cultura, que justamente es un grupo de todos los niveles, desde los que acaban de empezar hasta los que tienen muchos años, de todas las funciones, donde una vez por mes se reunían conmigo y con la directora de Recursos Humanos y les decíamos que eran la voz del pasillo. Entonces nos contaban lo que no podíamos ver en la oficina, qué estaba pasando, qué estaban escuchando, qué necesidades había, dónde no había claridad en la estrategia de negocio. Y eso fue algo que nos nutrió mucho para ir justamente ajustando los mensajes, teniendo más contacto con la organización, haciendo más desayunos, buscando la forma de estar en contacto a pesar de la distancia física que hemos tenido. Y eso creo que fue un gran contribuidor durante este año. Claro. ¿Antonio? Yo creo que los equipos directivos de esta época tienen desafíos que nuestros pares de hace 20 o 30 años atrás no tenían. Cuando nosotros empezamos nuestras carreras, los gerentes generales, los CEOs de las compañías estaban básicamente preocupados por digamos, entregarle a los accionistas lo que los accionistas te pedían, ¿no? Que básicamente era rentabilidad. Y hoy en día nuestras matrices nos siguen pidiendo lo mismo, pero también nos plebiscitan todos los años con encuestas de clima, con distintos formatos para entender si la organización y si los equipos están trabajando de acuerdo a un grado de motivación razonable. Eso nos obliga a estar mirando permanentemente hacia arriba y hacia abajo, con dificultades y con intereses que no siempre son convergentes y coincidentes. Y nos pone un desafío mucho mayor que hace que la participación, la empatía, el diálogo permanente y la búsqueda de soluciones innovadoras sean la clave para poder seguir teniendo clientes internos satisfechos hacia arriba y hacia abajo. Y en el caso de ustedes, Gonzalo, Sí. justo que vos trajiste la empatía a Sí, la mesa. No, la verdad que para nosotros hay una parte que yo aprendí bastante en este proceso, que es qué significa estar cerca, ¿no? Y yo que manejo varios países, como muchos de nosotros, antes estar cerca era viajar y estar en contacto personal físicamente con las personas. Y hoy en día, en realidad, estar cerca se redefinió, ¿no? Porque hoy para mí hablar con mi gerente comercial en Argentina es lo mismo que hablar con mi gerente comercial en Chile. Simplemente
estar en la computadora, con un Zoom o con alguna otra forma de comunicarnos. Entonces, estar cerca se redefinió y para mí tiene que ver con estar presente en qué es lo que le está pasando a cada una de las personas, estar ligado a la realidad, ¿no? Especialmente en diferentes países, con diferentes restricciones, ¿no? y diferentes situaciones. Así que me parece que eso es importante. Y el otro que tiene que ver, o sea, además de estar cerca, es trabajar en algo que ahora estamos en las organizaciones hablando mucho, que tiene que ver con el bienestar, ¿no? El well-being, ¿no? De las personas. Y realmente colocar las condiciones para que las personas puedan tener bienestar en este contexto. Y eso no solamente es un discurso, eso tiene que ser acciones, ¿no? Nosotros hicimos, muchas empresas hicieron, como las reglas de oro, ¿no? Para poder marcar los horarios, especialmente cuando tenemos diferencia de horarios entre países, marcar el horario del almuerzo, cuándo empiezan los chicos el colegio, pero también tener talleres y lugares de escucha, ¿no? Creo que también eso lo hicimos varios, como para que las personas también puedan expresarse y decir qué es lo que les está pasando, ¿no? Entonces, estar cerca y trabajar para el bienestar de las personas ha sido importante. Hablamos de que una organización obviamente se relaciona con muchísimos públicos e interactúa y tiene una relación. Recién estuvimos hablando del público interno, si se quiere, que son los empleados y la gente que forma parte de la compañía, pero bueno, un actor muy importante es la comunidad con la que se relacionan las compañías, entendida en un sentido muy amplio, que quizás se venía trabajando de otra manera e imagino, ahora me van a contar, debe haber cambiado también en el último año. Me gustaría que me cuenten eso. ¿Cómo fue evolucionando la relación con la comunidad y cómo cambió ese impacto en el último año que debe haber sido desafiante? Bueno, yo te puedo contar un poco, yo trabajo y dirijo una compañía farmacéutica, con lo cual en un momento de pandemia se suscitaron y se dispararon muchas cuestiones. En primer lugar, contarte que la relación o el contacto con la gente es clave para cualquier organización, ¿no? Todos, como recién decían, tenemos clientes internos, externos. Particularmente a nosotros nos pasó de que tuvimos mucho más nivel de consultas, tuvimos mucho más nivel de interacciones a partir de disparado de la pandemia, a partir de todas las cuestiones derivadas en salud. Un aprendizaje importante de este último año es clave acompañar las nuevas formas de comunicación que hay con la sociedad, bueno, en nuestro caso con los pacientes. Hoy, te hablo por el caso particular de salud, tenés un paciente mucho más activo, un paciente que busca mucho más en redes sociales, que pregunta, que no se queda solamente, y ese es un cambio de enfoque. Vos antes por ahí ibas al médico, te quedabas con su consulta y bueno, y ahí estabas. Hoy tenés un paciente que toma esa consulta, pero lo rechequea en internet, va, pregunta, hace otra consulta, te escribe por nuestra página web. Entonces, llega diagnosticado casi. Se plantea un desafío importante que es, por un lado, cumplir las regulaciones como compañía farmacéutica en lo que es la comunicación con el entorno público, pero por otro lado, creo que uno de los desafíos del año pasado ha sido tener una comunicación mucho más asertiva, mucho más clara, en momentos donde la sociedad te demandaba muchas dudas respecto a la pandemia, muchas dudas respecto a su salud, en situaciones donde por ahí la gente estaba aislada, no podía salir de su casa, el acceso a la medicina estaba más enfocado a COVID. Y bueno, realmente nosotros hemos establecido nuevos canales y todo el tema digital creo que cobró un rol muy, muy clave en cómo vos simplificás lo digital para llegar y amplificar tu contacto con la gente, ¿no? Creo que está bueno también esta respuesta porque todos están en industrias distintas, así que las adaptaciones y las comunidades también son distintas, Antonio. Mira, en el caso nuestro, yo pertenezco al sector del agro, es un sector que tradicionalmente ha buscado la forma de encontrar un permiso para operar en la sociedad y muchas veces le ha resultado esquivo porque hay como una cierta disociación entre la sociedad urbana y la sociedad rural que nunca termina de reconciliarse ni de entenderse del todo. A veces por conflictos políticos, a veces por cuestiones reales. Pero lo que sí rescato de esta pandemia es que justamente te diría que de las pocas industrias en el mundo que estuvo a la altura de las circunstancias de una pandemia desde el primer día, que no faltó nunca alimentos en ningún país del mundo, más allá de las desigualdades económicas que pueden existir, la cadena de suministros no falló jamás. Y te diría, y acá tenemos gente de la industria farmacéutica y de otras industrias también, donde por distintas razones
todos sabemos lo que está pasando con las vacunas o lo que pasó. En nuestro caso, creo que eso va a ayudar muchísimo a revalorizar lo que es la tecnología y lo que es este sector y lo que significó, digamos, producir la cantidad de alimentos que produce el mundo de la manera que los produce para poder asegurar que momentos como los que vivimos durante los últimos 18 meses nunca faltaron alimentos. Perfecto. Gabriela. Sí, en nuestro caso, P&G es una compañía que produce productos de cuidado personal y de limpieza, esenciales desde el principio de la pandemia, y son tan esenciales y tan básicos que si faltan para la gente es como muy raro, como un poco lo que él decía, alimentos, limpieza de la casa, cuidado personal. Al principio de la pandemia la gente llegaba, se sacaba la ropa, se lavaba el pelo, nosotros vendemos ese tipo de categorías, y fue desde el principio como muy importante mantener esta prioridad de la producción, o sea, nunca paramos, ni nosotros, ni toda la cadena, como recién comentaban, fue algo como muy prioritario dentro de lo que nosotros trabajamos. Y también el tema del apoyo a las comunidades, ¿no? Desde el principio, P&G es una compañía que tiene 180 años en el mundo, en Argentina estamos hace 30, y desde el principio sí nos propusimos dar un fuerte apoyo a las comunidades que nos rodean. Nosotros estamos en Pilar, en San Luis, en Villa Mercedes, en La Planta, y bueno, y nuestras oficinas acá, y hemos trabajado mucho en contribuir donando más de 7 millones de productos, hemos hecho testeos de PCR miles a través de la Cruz Roja. Hemos donado también muchos elementos para el personal de salud y también ayudando a las comunidades en este contexto donde hubo muchas mujeres que se quedaron sin trabajo, generando capacidades en ellas para poder producir, por ejemplo, barbijos. Entonces hemos buscado mucho el apoyo a la comunidad en este año y ha sido un año récord de alguna manera en todo lo que tuvo que ver con el apoyo, desde lo que nosotros hacemos y desde las facilidades que nosotros tenemos. Y creo que la ciudadanía corporativa, como la llamamos hoy por hoy, pasó a ser un eje súper importante y va a seguir siéndolo porque todavía estamos atravesando la pandemia, ¿no? Claramente no hemos salido ni acá ni en el mundo, y creo que es un rol muy importante que las compañías y que P&G particularmente juega en el mundo y también en Argentina. Gonzalo, ¿ustedes cómo manejaron esta relación con la comunidad? Tal cual, nosotros estamos en la industria de bebidas y obviamente que todo lo que tiene que ver con bares y restaurantes ha sido muy impactado en esta asimetría, ¿no? De cómo la pandemia ha tratado a diferentes industrias, algunas no, digamos, no tan impactadas. La de evidentemente la gastronomía ha estado muy impactada. Nosotros trabajamos en dos ejes. Uno fue obviamente estar cerca de la comunidad. Nosotros pusimos nuestras plantas a fabricar alcohol sanitizante, nosotros fabricamos productos con alcohol. Claro. Hicimos donaciones, pero la verdad que y bastante. De hecho, ahora vamos a hacer una para Vicente López, porque tenemos nuestras oficinas ahí, tenemos muy buena relación con el municipio. Pero la verdad que para nosotros nos definimos en esta determinación el que salir fortalecidos de la crisis era que salgamos de alguna manera todos, no solamente nosotros, recortando inversiones o demás, ¿no? Entonces nuestro apoyo más fuerte fue a los bares y a los restaurantes, a los bartenders, ¿no? Que realmente es parte de nuestra comunidad, es parte de nuestro negocio. Y ahí hicimos varias acciones que tenían que ver con poder generar algún negocio de takeaway, que hubo muchos de estos tragos takeaway también, muchos originados por nosotros. Darles capacitación, estar cerca de ellos, seguir con las plataformas de crecimiento en conjunto, o sea, poder considerar que ellos son parte de nuestro negocio y si vamos a salir tenemos que salir todos, ¿no? Y creo que en eso, la verdad que hay que agradecerle a todo el equipo y a la industria en general, porque creo que la industria se puso en ese papel de apoyo, ¿no? a los diferentes sectores y creo que eso nos reforzó mucho el vínculo, ¿no? Hoy tenemos un vínculo mucho más cercano porque en estos momentos de situaciones complicadas hemos estado al lado de ellos, ¿no? Creo que el impacto, digo, y esto que venimos hablando con los distintos públicos y en distintas áreas, es cada vez, siempre fue importante, pero por suerte cada vez lo es más. ¿En qué aspectos les parece que más se avanzó y en cuáles todavía falta y están trabajando? Esto es súper amplio para que cuenten, pueden ser desde diversidad, inclusión, cadena de valor, digo, hay muchísimos ejes en los que se está trabajando hace mucho, pero bueno, me gustaría saber de cada uno en cuáles sienten que se logró, como para ver el lado positivo, y en cuáles todavía falta y qué están haciendo para que falte menos. Mira, yo creo que en materia de diversidad, en las empresas, sobre todo las empresas grandes, el tema está a bastante tope de agenda, ¿no?
Se empezó mucho con el rubro de equidad de género, creo que se avanzó un montón, después se fueron incorporando otros drivers, como puede ser el tema de la discapacidad, la diversidad sexual, las religiones, en fin, distintas cosas. Sin embargo, creo que las empresas no somos un mundo aparte de la sociedad, sino que te diría que somos un emergente de la sociedad, y donde queda claro que tenemos un camino bastante desafiante por delante es en la cuestión de la inclusión al que piensa distinto a nosotros. Y esto creo que es un ejercicio que en las empresas nos tenemos que obligar, porque hay una cierta tendencia a rodearnos de gente que se parece a nosotros, que piensa como nosotros, que estudió en las mismas universidades que nosotros y que proviene de un background socioeconómico similar a nosotros. ¿Y sabes lo que termina pasando en esos casos? Se pierde creatividad, capacidad de innovar, riqueza en el pensamiento y perdemos todo, sobre todo los clientes, que son los que están esperando cosas nuevas. Entonces, la sociedad tiene que empezar a escucharse un poco más, a respetar al que piensa diferente, al no estar aguantando para ver cuándo puedo contestarle lo que me está diciendo, sino escuchar con empatía a ver qué me está queriendo decir y cómo puedo enriquecer mi propio pensamiento a partir de esa idea diferente. Lo vemos en la política, lo vemos en las organizaciones sociales, lo vemos en las empresas también. Y ese es nuestro gran desafío, desarrollar una capacidad para entender y escuchar mejor al que piensa diferente. En el caso de PIG en Argentina, y coincido totalmente con lo que compartía él, creo que equidad e inclusión están en el centro de la agenda de las compañías hoy, y también creo que inclusión, diversidad de género es de lo que más se ha trabajado cuando uno piensa en los distintos ejes, digamos, de la inclusión. Por ejemplo, en PIG en Argentina hoy tenemos más del 50% de los puestos directivos y gerenciales que son mujeres, es decir, que hemos trabajado durante 20 años en esto y hemos logrado este balance de 50-50 que nos parece que es súper sano y trae justamente un pensamiento diferente a las discusiones cuando nos sentamos de ambos géneros a tomar decisiones. Creo que donde todavía hay una cuenta pendiente en el país, yo la veo también mucho por el lado que compartió él y también por el lado de mayores. Todavía el tema de incluir a los mayores de 50 años en las organizaciones, siento que es algo que está pendiente de que vaya al siguiente nivel, igual que discapacidades. Y creo que son dos áreas donde tenemos que trabajar cada vez más en las compañías para ir hacia ese lugar. Y lo último que quería compartir era en el caso también de equidad. Siempre hablamos del tema de mujeres, ¿no? Y este año en PIG pusimos lo que es la licencia parental para padres durante los primeros 2 meses de nacimientos de hijos biológicos, adoptivos, lo que sea, pago. Y eso es algo que antes no estaba. Cuando yo tuve hijos, mi marido a las 48 horas se volvió a la oficina y yo me quedé en mi casa con el bebé. Y creo que ese acompañamiento es algo que tiene que ver también con generar mayor equidad, no solamente en el género, y generalmente nos vamos al femenino, sino que los hombres que lo han usado este año están eternamente agradecidos de que hayamos puesto esta política. Y la verdad que es simplemente tomar la decisión y hacerlo, ¿no? Sí, también igual a esto de pensar que no es solo la mujer la que cuando es madre se toma la licencia. Digo, tus hijos van a haber tenido un padre presente los primeros 2 meses, cosa que muchos de nuestros hijos no han podido porque se iban 10 horas por día a trabajar, no por decisión, sino que por... Entonces creo que bueno, hay muchísimo más en la agenda, pero creo que se está avanzando un montón en esta área. En el caso de Takeda, bueno, hemos tenido varios ejes de trabajo y avanzamos mucho. Uno es responsabilidad ambiental. Takeda a nivel global ha firmado un compromiso que se está replicando en todos los países de 0 emisiones de carbón neutral se le dice, para todos los que tienen procesos productivos, un proceso clave para contribuir a mejorar el medio ambiente, tener una responsabilidad muy concreta. Como bien decían mis compañeros recién, que ya no hablamos solamente de cumplir nuestros objetivos financieros, sino también hay toda una parte cualitativa que es muy importante. Una de ellas es el responsabilidad con el medio ambiente. Otro tema en el cual hemos también avanzado mucho es una rentabilidad sustentable, ya no hablar solamente de lo que es la contribución, sino también cómo llegás a esa contribución, a esa rentabilidad como compañía. Y otro eje que sí es muy importante, como bien decían, es diversidad e inclusión. Nosotros puntualmente estoy muy de acuerdo con lo que se mencionaba en la mesa y son conceptos que hemos venido incorporando también en nuestra compañía.
Algo que venimos trabajando no solo, porque creo que es importante, y esto, el concepto de diversidad tiene que bajar muy en toda la organización acoplado. Junto con nuestra oficina regional estamos trabajando en empoderar a los empleados en participar activamente de lo que es diversidad e inclusión. Hemos creado el concepto de tener embajadores de diversidad e inclusión dentro de lo que es los empleados de la compañía y tener un comité donde podamos, como bien se decía, discutir cómo podemos seguir avanzando. Yo creo que en algún momento diversidad se encaró por el lado de género, creo que es un tema muchísimo más amplio. Después se empezó a charlar, bueno, diversidad en cómo pensar, pero hay un montón de cosas más. Nosotros el año pasado, por ejemplo, firmamos un convenio con ASDRA para poder dar un espacio para el primer trabajo de chicos con síndrome de Down y así incorporar temas. Yo creo que la sumatoria de discusión y incorporar a diferentes voces, por supuesto, está dando muchos resultados. Y te cierro con un tema. Cuando hablamos de diversidad e inclusión también, y esto es un foro para líderes, nosotros como líderes de la organización tenemos que estar dispuestos a entender y a discutir los pensamientos disruptivos. Porque, digo, muchas veces se habla, bueno, el top management tiene que manejar diversidad e inclusión, pero lo clave es que nuestros líderes estén abiertos a entender y a tener una receptividad de las propuestas que tienen nuestros empleados. Pues si nosotros no generamos un espacio para que esas ideas puedan fluir, muy difícilmente el concepto de diversidad e inclusión pueda calar de la manera que se requiere en las organizaciones. Y te cierro con un tema. Diversidad e inclusión tiene que ver con productividad, porque en la medida que vos puedas tener un mejor pensamiento colectivo a partir de diferentes miradas, la que se va a nutrir mejor es la organización, porque va a tener todas las voces y no solo un puñado representado en la toma de decisiones. Gonzalo. Sí, la verdad que hablaron muchos de los temas que para nosotros son muy relevantes en Diageo. Para mí hay una distinción importante en lo que es diversidad e inclusión, porque siempre se la nombra como en conjunto, ¿no? Claro que no. Y la diversidad es algo que todas las organizaciones estamos bastante, digamos, lo tenemos en la agenda, estamos trabajando bastante, que es tener 50 y 50 de todos los diferentes colectivos, ¿no? O una representación de alguna manera que existe en la sociedad de los diferentes colectivos. Ahora, inclusión es como que la diversidad es que te dan la entrada para el boliche, pero inclusión es que te saquen a bailar. Inclusión es que realmente te hagan participar de las decisiones. Por eso comparto plenamente que cuando nosotros entendamos como líderes y cuando una organización entiende que la diversidad no solamente es lo correcto hacer, sino que la diversidad trae resultados concretos en la empresa y hace crecer a la gente y la complementariedad de pensamientos enriquece, que creo que como sociedad tenemos mucho para aprender de eso. Yo creo que en ese momento va a ser más relevante. Mira, a mí me tocó una vez ir a una reunión de empresarios y éramos todos hombres, ¿no? Y quien la organizaba, yo le pregunté por qué no había puesto, hecho algo más amplio. Digamos, más amplio, ¿no? Y me dijo, sí, tenés razón, es lo que se viene, es algo que hay que hacer. Y la verdad que no solamente es eso, yo creo que la conversación en ese lugar hubiese sido mucho más rica, mucho más interesante si hubiese habido una representación más amplia, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que creo que todavía está faltando. Con género creo que se está empezando a discutir y se está empezando a ver los beneficios. Con los otros colectivos creo que hay mucho camino todavía por recorrer. Y yo estoy de acuerdo que estamos inmersos en una sociedad, pero el sector privado tiene que ser agente de cambio. Y esto de liderar con impacto, para mí, es clave, ¿no? Si nosotros, las empresas privadas, podemos generar un cambio en la sociedad, yo creo que en esto es uno de los temas que nos deberíamos concentrar. En los últimos minutos que nos quedan, justo Antonio, vos dijiste al principio de la charla en un momento esto de cómo cambió, ¿no? el rol del líder en los últimos años, que antes estaba quizá enfocado en la rentabilidad del accionista y el resto, y como ahora estamos hablando de liderar con impacto, que antes no se hablaba. Si se animan un poco a pensar o a reflexionar cómo puede llegar a seguir evolucionando este liderazgo o esta figura de líder con impacto. A mí se me viene algo como a la cabeza muy claro, que creo que los líderes en el futuro vamos a tener que tener cada vez más coraje. Creo que el mundo que nos rodea es cada vez más complejo y creo que nos vamos a enfrentar todos los días a tener que tomar decisiones con menos información, más incertidumbre, y eso implica tener coraje, animarse y coraje también para equivocarse. A veces vamos a tomar una decisión, vamos a aprender. La apertura al aprendizaje creo que también es muy importante en gente que ya lleva 20 años, 25 trabajando como nosotros, el no pensar que sabemos todo porque ya lo vivimos, sino que todo puede cambiar y este año nos ha demostrado que el mundo se dio vuelta, patas para arriba,
creo que yo me llevo como esos, o que quisiera dejar esos dos pensamientos, ser líderes con coraje y líderes capaces de aprender y de cambiar, no querer tener razón, sino que lograr aquello que es lo correcto para hacer, aunque implique, como decía él, un pensamiento que alguien trajo totalmente diferente y terminar haciendo lo que uno no pensaba hacer porque escuchó y vio que había otra forma, otra idea, otra cosa sobre la mesa. Esos serían como mis dos habilidades que pienso que como líderes tenemos que seguir desarrollando. Yo te sumo, creo que los desafíos futuros de liderazgo no están descritos en los libros. Si bien hay mucho escrito, creo que lo que viene nadie lo había pensado. Sí. Por ende, es difícil que lo vayamos a encontrar ahí. Y creo que, creo que la resiliencia es un tema importante. El líder con mucha alta resiliencia es clave. Creo que el líder como potenciador va a ser algo importante, sobre todo cuando vos hoy vas a estar liderando equipos, te retomo lo digital, sobre cuestiones que vos no manejás. Entonces, creo que la habilidad de un líder de potenciar a los especialistas que saben de los temas va a potenciar a tu equipo. Creo que otro tema muy importante tiene que ver con la adaptabilidad al cambio. Creo que hoy el tema se ha acelerado y creo que esa adaptabilidad tiene que también que ver con que se viene un mundo más competitivo, que requiere más eficiencia y no necesariamente las soluciones que se utilizaron en el pasado van a servir en el futuro. Y te cierro con esta idea. Yo creo, de nuevo, creo que los liderazgos tradicionales están totalmente obsoletos y la capacidad de ser exitosa de una compañía va a tener que ver con cómo vas a desarrollar gente que se adapten a las nuevas tendencias rápidamente y que puedan maximizar y tomar la innovación como un eje para trascender, para transformar una organización. Que no vaya en esa dirección seguramente va a fracasar. Por ahí pasa el tema. ¿Quieres? Vamos con Gonzalo y cierra Antonio. Sí, comparto el tema de la adaptabilidad. Creo que la velocidad de cambio, creo que las tendencias que pensábamos iban a venir en 10 años, vinieron en 10 meses, ¿no? Y eso requiere para nosotros un nivel de adaptabilidad fuerte. La verdad que el otro día hablaba y encima las generaciones de jóvenes vienen con un empuje completamente diferente. Creo que nosotros los líderes vamos a tener que tener la habilidad y la humildad también de desaprender para volver a aprender. Porque todo lo que nosotros hemos hecho creo que se va a redefinir. Y la verdad que es difícil desaprender. O sea, uno viene con una estructura y unas recetas y esas recetas probablemente en el futuro no sean las mismas, no sean las más eficaces para aplicar, ¿no? En los negocios y en la vida en general. Entonces, este concepto de desaprender, que tiene mucho de humildad, de decir, bueno, esto que yo sabía y que me funcionaba, lo voy a poner en cuestionamiento, voy a escuchar más, voy a ver cómo... Y bueno, y mostrarse vulnerable, que eso no significa que es una debilidad, ¿no? Porque creo que nadie sabe cómo vamos a seguir adelante, pero creo que, digamos, pasa por ese liderazgo mucho más inclusivo, ¿no? Antonio. Bueno, por supuesto todo lo que dijeron mis compañeros, pero le agregaría horizontalidad. Me parece que las organizaciones cada vez van a ser más chatas y menos jerárquicas, más influencia, capacidad de influir en el otro, no tanto la autoridad que te legitima un puesto en la organización. Y por último, pero quizás lo más importante, el éxito o la clave del éxito va a estar en atraer talentos y eso va a depender de tu capacidad de inspiración. Inspirar a los demás atrás de un objetivo que realmente valga la pena y las nuevas generaciones no se motivan tan fáciles ni solamente por el tema económico. Muchas gracias por acompañarnos. Nos llevamos muchas lecciones para poder liderar con impacto. Creo que igual todos estamos aprendiendo en el camino. Si hay algo que aprendimos en el último tiempo es eso. Muchas gracias, Gonzalo Bastón, Gabriel Antonio. Gracias por acompañarnos. Nosotros seguimos ahora con más Forbes CEO Summit.